a Pauta B de este miércoles 15 de abril. Saludamos a Andrea Moleto. Andrea, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Andrés Vial, que se encuentra con nosotros aquí en el estudio. Haciéndote presencia, sí, pues este es el día que yo añoro, espero todo con ansia. Pero por cierto, ¿no? Bueno, y mi compañero de siempre, Mauricio Hoffman. ¿Qué tal, Andrea y Andrés? ¿Qué tal? Bueno, chiquillos, partamos con los temas que han estado fuerte en la agenda periodística. La decisión de la autoridad sanitaria de bajar la cuarentena, por ejemplo, en la comuna de Las Condes, establecer comunas, es decir, cuarentenas por sectores, particularmente lo que es San Bernardo, y esto generando una serie de preguntas, cuestionamientos, y también ciertos alcaldes que están muy enojados, como el de Padre Las Casas, que ya ha dicho que van a presentar un recurso de amparo contra el ministro. La alcaldesa de Peñalolén, ella dando cifras que maneja el consultorio, quiero decir, en la autoridad sanitaria comunal, dando cifras de cómo ha aumentado en ciertos sectores de la comuna el coronavirus, dando, digamos, puntos concretos, la faena, lo Hermida, y entonces preguntándose por qué en el caso de ellos no se aplicó la cuarentena total, en fin, es decir, nuevamente autoridad central versus alcaldes. Abro la palabra, Andrés. Recién conversaban aquí en Radio ADN con el ministro Jaime Mañalich, quien decía: cuando determinados alcaldes piden cuarentenas totales, no saben el daño que le produciría en su población. Esto no solamente los alcaldes que tú has mencionado, la dificultad que está teniendo la autoridad justamente con... esto no solamente está ocurriendo en Chile, está ocurriendo en gran parte del mundo. En Estados Unidos hoy día la discusión, por ejemplo, es si es que los alcaldes o gobernadores, ¿quién tiene la potestad de la cuarentena? O el presidente Trump. En el sentido, es un país federal. ¿Cuál es quién es al final el que determina? En nuestro país es el ministro de Salud, es el ministro Jaime Mañalich, pero ¿cómo se determina estas cuarentenas dinámicas? Por ejemplo, en San Bernardo, que tiene forma de L. ¿La has visto? ¿Se ha visto el mapa? Exacto. Son cerca de 10 geógrafos que están asesorando con georreferenciación hoy día al Ministerio de Salud. Están viendo comuna por comuna cómo se va manifestando la epidemia, no solamente en la región metropolitana, a nivel de todo el país. Y esta medida, por lo menos estas cuarentenas dinámicas, es una medida que por lo menos yo no la he visto no he visto que se haya aplicado en otro país. Cada país como que está teniendo su manual de cortapalos para enfrentar la pandemia, y en esta muchos alcaldes no le hace sentido, Mauricio. Sí, coincido. Hay una visión, uno no sabe quién tiene la razón, porque uno lo ve todo esto desde afuera, uno ve la discusión, y muchas veces cobran sentido los alegatos de los alcaldes que conocen su realidad local, y eso siempre se repite. Pero al mismo tiempo no tienen la visión general, y viceversa. La autoridad central no tiene muchas veces una visión local tan cercana, pero tiene esos insumos que tú citas, Andrés, que es información que parece ser, según ha dicho la autoridad central, altamente sofisticada. Es decir, aquí está aplicando, ¿se acuerdan ustedes del Big Data para el estallido social y el K-pop y todo lo demás? Bueno, eso todos nos reímos harto de eso. Pero aquí pareciera ser que sí está aplicando el Big Data con información que está incluso cotejando, por ejemplo, no solo lo que tú citas, Andrés, sino también, por ejemplo, información de uso de tarjetas VIP. ¿Dónde se están cargando más? ¿Cuáles son los desplazamientos que están sugiriendo esos usos de tarjetas VIP para ver dónde hay flujos de gente? Y eso sumado a otra información que toda se mete en una gran juguera, ¿no es cierto?, que arroja entonces zonas de peligro, zonas rojas, zonas naranjas, zonas amarillas, y así se están aplicando las cuarentenas. Mira. Ayer... Sí. Andrea. Ayer estuvimos conversando con Tomás Pérez Acle, él es biólogo computacional. Él además tiene a su cargo más o menos como 14 científicos, matemáticos, en fin, que están trabajando en algunos, así tal cual dijo, en algunos de los modelos matemáticos que se están utilizando para definir las cuarentenas, estas cuarentenas móviles, ¿ya? Y él habla de 3 factores que están utilizando. No estoy diciendo que ese sea el modelo matemático único, solamente es que él están aportando a través del Ministerio de Ciencia. Y considera 3 factores. Uno, digamos, el nivel de contagio, lo rápido que pueda ser el contagio, que eso puede ir según las zonas, van cambiando. Otro, el lugar, tal cual como tú dices, Mauricio, el lugar donde se mueven las personas, que utilizan, es decir, hacia dónde van y cuánto vienen, la movilidad. Y el tercer factor son las condiciones de los servicios de la salud de las zonas. Esos son los 3 factores que ellos cruzan como modelo matemático para poder
definir o dar una recomendación a la autoridad sobre las cuarentenas. Ahora, yo coincido aquí con lo que, no sé si dijiste tú, Andrés, o no, el tema, esto es una discusión global con respecto a cuáles son los factores que consideramos, quiénes deciden, cuánto restrictivos es, cómo se hace, cómo se maneja. Entonces, no hay una fórmula para hacerlo. Nadie sabe muy bien cómo hacerlo. Estamos haciéndolo todos más o menos en el mundo. Claro, uno cita Corea del Sur, pero tienen otros elementos o otras posibilidades en términos de también del manejo de la información, de las apps, otro desarrollo tecnológico también, tal cual como tú dices, Mauricio, ahí el K-pop y la Big Data, o China. Entonces, y sí hay algunos y muchos organismos que se han quejado, Espacio Público, etcétera, etcétera, también el Colegio Médico, de falta de transparencia en la información. Entonces, al parecer que nadie está muy claro de cuáles son las cosas que se están utilizando para hacer esas definiciones que son tan relevantes. Claro, a ver, varias cosas acá, porque nosotros en la mañana, cuando entrevistábamos al ministro de Salud, le hablábamos también de lo que está haciendo la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile, que basándose en estudios del Reino Unido, está dando una proyección. Ahora, él, a ver, ¿cómo decirlo? Él desacreditaba, muy bien, esa era la palabra que estaba buscando. Exactamente, él desacreditaba lo que había sido este estudio del Reino Unido, y por lo tanto decía que ellos, o sea, el Ministerio de Salud no está recogiendo la postura de la Escuela de Ingeniería, que básicamente lo que hace es hacer una proyección, o sea, justamente en el Big Data, ¿no? Esto es cifra, dato duro. Entonces, haciendo los cruces de datos, lo que ellos establecían era que iba a haber un aumento de los casos que podían llegar a los 100.000, si no recuerdo mal, Mauricio, que tú también compartías conmigo ese estudio. Ahora, el tema es el siguiente, claro, lo que sin las cuarentenas. Perdón, es que eso es súper importante. Sin las cuarentenas por zonas específicas, los casos superarían los 100.000 en la región metropolitana en junio. ¿Te fijas o no? Este es un estudio que se basa en lo que ha hecho el Imperial College de Londres, que es la guía para la estrategia sanitaria que ha seguido el Reino Unido. Y él decía que este estudio ha tenido equivocaciones, que han tenido que ser remendadas, dice él. Bueno, no sé. También ellos decía... mismos lo han rectificado. Claro, pero déjame terminar una cosita chiquitita que me llamó la atención, porque el ministro también decía que Singapur y Corea del Sur estaban mostrando nuevas cifras, y resulta que cuando uno ve las cifras y uno se va a las estadísticas que están contenidas en varios sitios importantes como World O-Meter, que es excelente porque te entrega todo por país, por continente, caso específico, el número de test por millón de habitantes, el número de muertos, bla, 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 todo eso. No se observa esto que dice el ministro, de que está produciéndose casi como que un rebrote. Entonces hay que tener ojo con eso, porque aquí los que se dedican a estudiar cifras tienen una mirada que es súper técnica, más que la mirada más política que tiene que tener una autoridad, por supuesto. Andrea. No, yo quiero aquí quedarme con lo que dices tú. Claro, unos hacen modelos matemáticos y los otros tienen el pulso de la ciudadanía, y yo creo que esa es la gracia de hacer políticas públicas, ¿no? Que uno hace un cruce con ambos elementos. Ambos son parte de hacer política. Ahora, nadie tiene la última palabra de cómo se tiene que hacer y de qué manera se hace, y yo me imagino que han leído, y aquí no sé si le preguntaron al ministro con respecto a este carné de alta, hablaron de ese tema. Sí, hablamos de la inmunidad. Ya. No sé si leyeron la entrevista de Andrea Crisanti, que es un parasitólogo, profesor del college, ya que estaban citando justamente de Londres, pero además quien llevó, muy brevemente, es quien ha liderado, que ha llevado a su cargo una de las estrategias que se está llevando en Véneto, en una región de Italia, que ha tenido 100 fallecidos, comparado con otra región de Italia muy similar, la Lombardía, que ha tenido casi 11.000 fallecidos. Bueno, ese contraste es impresionante. Y él comandó la política en Véneto. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que dice él? Y aquí pongo acento con respecto a que no sabemos, estamos investigando. Primero dice que el carnet de alta es una lesera, que no quiere escuchar ni hablar de eso. No, o sea que no hay nadie que pueda decir ahora que no conocemos el COVID-19 como para decir que la gente está inmune, es una presunción, pero o sea, mira, es tan cómico que dice, no me hablen del carnet. Ya, eso es como cosa corta. Pero con respecto a cuál ha sido la política, es súper clara. Test y más test. Una persona enferma
le hacen test a toda la familia, o sea, por cada enfermo testean a 20 más o menos alrededor, es decir, mucho test, y después derechamente él habla también del aislamiento, dice que son las dos fórmulas y que está escandalizado como ya en Italia están pensando en el verano, en salir a las playas, cuando hay que tener una política común en Europa, si no esto va a venir un rebrote. Es súper interesante la entrevista. Sí, y él advierte, Andrea, que nada prueba tampoco que en verano el virus desaparezca. Entonces, claro, dice, que el calor se lo va a matar. Guayaquil nomás. No se sabe. Miremos Guayaquil. No se sabe. Claro, buen Claro. punto, buen punto. Oye, es muy interesante eso porque, bueno, aquí se ha aplicado una política parecida cuando se han detectado casos. Y si bien aquí, que yo sepa, no es que se le haya hecho examen a todo el entorno, por ejemplo, familiar o grupal chico, sí se dejan en cuarentena. Entonces es como que si se dan como presuntamente contagiados. Ya. Y todo Pero no el se entorno cuentan. tiene que guardar cuarentena. Entonces, Pero no los finalmente eso es lo contabilizas, mismo. po. Sí, No lo otro contabiliza, punto. no Sí, lo hay- confirma y no sí. lo contabiliza. Efectivamente, hay una Claro. consecuencia estadística, pero para efectos sanitarios, en la medida que tú los guardes y los confines, Sí. y eso se respete, obviamente se cumple, estás logrando también parar ahí ese foco de expansión. Hay otro foco súper importante, muy ciudadano, que las decisiones tienen que tomarse ahora, que es el regreso a clases. Recordemos que en el papel, hoy día los alumnos en nuestro país escolares tienen que volver a clases el 27 de abril. Lo ha dicho el ministro Raúl Figueroa, que eso es muy difícil, que la postergación todavía no está clara hasta cuándo, puede ser todo el mes de mayo. Y aquí se ponen muchos temas en discusión, Mirna, Andrea, Mauricio, es, a ver, por ejemplo, yo me pregunto, uno que tiene niños en el colegio, ¿cómo se va a evaluar este año? ¿Cómo se va a evaluar este año 2020? A ver, y lo pregunto porque, a ver, hay casas en que, por ejemplo, hay un computador. Hay casas que ni siquiera hay internet. Pongamos ese caso, partamos por ahí, muchas. exacto. Hay una que, por ejemplo, puede haber un computador, en que el papá necesita teletrabajar, en que hay 2 niños, en que en otras casas pueden haber más computadores, menos niños. En otra casa, quizás el papá tiene que ir a trabajar físicamente, entonces no está presente, el papá o la mamá, digo, o los que estén con los niños cuidándolos. En el fondo, ¿cómo tú vas a medir este año 2020, siendo que en cada casa tú puedes ver 1000 aristas y la situación es distinta? ¿Cómo lo mides? Complejo, ¿no? Es que mira, yo creo que lo más importante es súper complejo, súper. Yo tengo que decir que digo gracias que no tengo hijos chicos, porque... o botas a la basura este año, Pero ¿qué es que haces? te lo digo, si yo estaría, pero si yo teniendo 3, yo estaría vuelta loca, como lo están, me imagino, la gran parte de los papás y mamás que además tienen que hacerlas de profesora y profesora. Ah, ya las lucas, de seguir pagando Pero- en el caso subvencionado particular. Todo, y sobre todo lo que tú señalas, o sea, tengo que trabajar, tengo que parar la olla, estoy con problemas con mi pega, puedo ser desvinculada en cualquier minuto, tengo que producir, tengo que apoyar a mi hijo o hija que es chico, que no tiene la capacidad para estar solo sentado en el computador. Yo lo encuentro terrible, más allá que Altos que acá se decía que no sabía que era peor si los niños chicos o los adolescentes. Bueno, miren, como sea, doy gracias que mis hijos son adultos, pero dicho lo anterior, yo creo que lo que más, ¿saben qué? Lo que más me parece que perturba es esta incertidumbre, porque es evidente que no van a volver los chiquillos a clase de una, si eso no es real, menos en el pic, pues chiquillos, o sea, si el mes de abril, la última semana se ha definido entre la última y la 1 de mayo como el pic, cómo vamos a volver a clase. Entonces, yo sí me imagino que escalonadamente esto va a ser gradual, tal como se ha señalado, pero, o sea, como se ha señalado por otras autoridades de salud, es decir, en contraste probablemente con lo que ha dicho el Ministerio de Educación, pero yo creo que la incertidumbre y estas preguntas que tú tienes también, como la tienen muchos papás y mamás, son las que te generan esta sensación de saber que no sabemos para dónde vamos. No sé cómo lo ves tú, Andrea, que eres una No, de es las que- víctimas. Es que yo ya solté este semestre, chao. Ah, ya, a ese nivel. Chao, Ya. Te entregaste. obviamente. Pero es que hay que entregarse, si hay algún momento que uno tiene que bajar el moño con esta cuestión. Lo digo en general. Pero ¿ah? ¿qué te refieres con soltar? Bajar con soltar, mira, con soltar que uno va a estar flaco después de esto, con soltar que uno lo va a hacer la raja con todo, con soltar que uno no se va a poner histérico, pegarse en el palo en el techo, con soltar que uno realmente, si es que está en pareja, no lo quiere de vez en cuando, como ya hace, como que lo queréis matar. O sea, en general, lo digo todo esto, estamos hablando coloquial, verdad, creo po. que hay que soltar esta cuestión, o sea, que la cocina
cocina, si uno no cocinó ahora nunca, no voy a terminar haciendo flan, ¿me entendí? O sea, chao, o sea, no sé, ayer comí tallarines y chancho, ponte tú en un día. Maravillosa, Eso una está combinación mal. insólita. No se come, ¿cachai? Pero es como que yo digo, ¿sabéis qué? Yo encuentro que realmente creo que no nos podemos seguir poniendo más exigencias encima. Sí, Entonces encuentro que hay que parar un poco. Acomodemos la carga ¿entendí? nomás. O sea, acomodemos la carga. ¿Qué es lo que van a aprender los niños en este semestre? Es algo que no sabemos, que vamos a saber en los próximos 20 años, que va a quedar marcado a fuego en la experiencia familiar de todos y cada uno de nosotros, bien, mal, a lo mejor muchos muy mal traumáticamente, como es vivir una tragedia conjunta. O sea, estamos en un momento histórico, entonces pretender que los niños van a aprender, yo creo que hay que soltar, bajar. Entiendo que políticamente el ministro no puede decir una cosa así, miren chiquillos, soltemos Claro. el semestre porque No, todo el mundo pues. se vuelve loco, No, claro. pero todo el mundo va a Tampoco tener significa manga ancha. Tampoco o sea, significa en fin. soltar el 100%, ¿no? No, O sea, pues, pero no en un nivel de exigencia. No podemos claro. pretendernos realmente. Vamos a ver el currículum escolar, si aprendieron cuántas regiones de Chile, no sé qué, seguramente no lo van a aprender. Y pero no lo algo encuentro sí tan se grave. podrá rescatar tampoco. y Por planificar supuesto, racional claro. y realistamente lo que sí se puede hacer y no sobreexigirse más No, allá de po. lo posible. Nadie está No. obligado a lo imposible. Estamos aprendiendo a Estoy de convivir. acuerdo, Yo Andrea. creo que esa es la gran aprendizaje de todos nosotros. Y a entender que estamos conectados unos con otros. Creo que son otros los aprendizajes y sin querer ser naif, porque entiendo que hay unas situaciones que son dramáticas. Por eso digo, hay algunos que vamos a quedar y muchos y muchas niñas, niños y adolescentes que van a quedar marcados a fuego. Ese es nuestro aprendizaje, Estoy de acuerdo con poner el desgraciadamente. foco en la sanidad mental en estos Sí. tiempos en que esa sanidad mental está desafiada. Desafiada, por ejemplo, ante datos como el que estoy mirando en pantalla, porque Mirna, tú citabas el sitio que nos compartías ayer, worldometers.info, Exacto. donde está actualizado no solo en tiempo real, así día a día, sino que hora a hora. La información de todos los países del mundo, 210 países del mundo, incluidos países ínfimos. Mira, incluido entre medio como país el Diamond Princess, porque el Diamond Princess no estaba en ningún el barco. territorio nacional, estaba en el océano, y tiene casos, pues, y tuvo no sé, como 70 muertos. ¿Se acuerdan el crucero en Yokohama durante el verano nuestro? Bueno, a Sí. esta hora, casos en el mundo, pasamos los 2 millones. 2.017.939. 128.000 muertos. 128.056. Recuperados casi medio millón. 492.000 y tantos. Eso es súper importante porque dice relación con lo que hablábamos antes. Los inmunes, supuestamente no contagiantes.